En los 80, Japón miraba la máquina con fascinación. En los 90, empezó a desconfiar de ella. Durante la década del auge económico, la tecnología funcionaba como un espejo de las aspiraciones colectivas. El hombre promedio, el salaryman, atrapado en la rutina de la oficina, imaginaba una salida a través de la fusión con lo artificial. Integrarse a la máquina significaba ir más allá de la supervivencia cotidiana y alcanzar una forma de trascendencia. Esa utopía poshumana no se formulaba en tratados filosóficos, se proyectaba en el cine y la animación. Tetsuo de Iron Man mostraba un cuerpo humano que se transformaba en metal, deformándose y creciendo como un organismo industrial. Akira imaginaba Neo Tokio como un espacio donde la juventud canalizaba su energía en formas que escapaban a la moral común. Obras como Rubber Lover, Burst City y Ghost in the Shell exploraban la misma obsesión. El cuerpo y la mente podían fundirse con lo tecnológico y redefinir la identidad humana. No se trataba de una fe ciega en la técnica. Incluso en los 80, la fusión con la máquina implicaba mutación y violencia. Pero esa ambigüedad no anulaba el deseo. Cada circuito, interfaz y prótesis prometía expansión. La máquina era al mismo tiempo riesgo y posibilidad. Más que una estética, el cyberpunk japonés funcionaba como una filosofía tácita sobre la liberación de la angustia y la transformación existencial. Hacia finales de los 90, el equilibrio se rompió. La burbuja económica había estallado y con ella la confianza en un futuro estable y controlable. La tecnología dejó de ser un medio de escape y comenzó a percibirse como un sistema capaz de vigilar y propagar el peligro. Con el nuevo milenio, los dispositivos digitales pasaron a formar parte de la vida diaria. La experiencia comenzó a organizarse a través de pantallas que mediaban el trabajo, el ocio y la comunicación, diluyendo los límites entre lo íntimo y lo público. Ese giro se manifestó con fuerza en el cine. Ringu convirtió los objetos electrónicos en vehículos de muerte, cintas de video que condenan, teléfonos que anuncian lo inevitable, computadoras que aprisionan. Películas como Cairo y One Missed Call profundizaron esta idea. Los fantasmas del folclore ya no habitaban templos ni bosques, sino interfaces, celulares y aparatos domésticos. El sueño de la trascendencia técnica dio paso a la sospecha. Ya no se trataba de hasta dónde podía llegar el proceso, sino de qué estaba dispuesto a llevarse consigo. Esta mutación no fue superficial, señala una transición cultural profunda, de la fascinación ambigua al miedo explícito. La conexión permanente reforzó la individualidad y erosionó la experiencia compartida. La cercanía aparente convivió con una sensación de aislamiento persistente, donde cada sujeto quedó expuesto y separado al mismo tiempo. En los 80, Japón quería fusionarse con lo mecánico. En los 90, empezó a preguntarse si el sistema podía poseerlo. Al mirar hoy estas películas, aparece un hilo continuo entre deseo y temor. El impulso por trascender convive con el miedo a ser reemplazado, vigilado o consumido. ¿Quién controla a quién? En esa tensión se condensa una época y un cine que décadas después sigue interrogando nuestra relación con la tecnología.